hija del millonario viudo, no comía nada hacía semanas. Hasta que la empleada cambió todo. Durante semanas, la hija de un millonario viudo no probó bocado. Sumida en un silencio inquietante que llenaba la mansión de sombras, nadie sabía cómo ayudarla. Hasta que una empleada decidió romper las reglas y acercarse a su mundo. Con un gesto simple, cambió todo. Lo que parecía imposible se convirtió en un milagro cotidiano. Descubre cómo una cuchara y un acto de valentía despertaron la vida donde todo parecía perdido. Cuando llegué por primera vez a la casa de los de la Vega, lo que más me golpeó no fue el tamaño, ni el mármol del suelo, ni los ventanales que dejaban entrar una luz fría. Fue el silencio. Un silencio pesado, como si las paredes mismas se hubieran rendido al dolor. Allí, cada paso resonaba con un eco que me hacía sentir intrusa, aunque nadie dijera una palabra. El señor Félix me recibió con una cortesía distante. Llevaba un traje azul impecable y los ojos cansados de quien ha dormido poco durante demasiado tiempo. Me indicó dónde estaban las habitaciones, la cocina, el cuarto de servicio. Habló poco, apenas lo necesario. Su voz era firme, pero en cada pausa se notaba el peso de algo que prefería no nombrar. «Mi hija no come», me dijo antes de irse a su despacho. «Haz lo que puedas, pero no insistas. No quiere hablar con nadie». Aquella frase se quedó rondando mi cabeza todo el día. La niña, Lara, tenía 8 años y una fragilidad que me rompía el alma. Caminaba descalza, siempre con una muñeca en la mano y el cabello rubio cayendo desordenado sobre los hombros. No respondía cuando le hablaba, apenas levantaba la vista. Me miraba como si yo fuera parte del mobiliario, un ruido más en el fondo del silencio. La casa entera parecía respirar a su ritmo, lento, apagado. La señora, su madre, había muerto hacía unos meses. Eso lo supe por los murmullos en la cocina y por las flores marchitas en un jarrón junto al retrato del comedor. En la fotografía, una mujer joven sonreía con una dulzura que ya no existía allí. El cocinero preparaba platos elaborados, cremas de verduras, carnes finas, postres perfectos. Pero cada noche veía los mismos platos regresar intactos. La niña se sentaba frente a ellos, inmóvil, mientras su padre fingía comer para disimular la pena. Luego él se levantaba antes de terminar, como si el simple acto de sentarse juntos fuera una tortura. Yo limpiaba en silencio, observando todo desde las sombras. Había algo en esa menina, un vacío que reconocí porque yo también lo había sentido una vez. No sabía cómo ayudarla, pero dentro de mí nació una certeza. Esa casa necesitaba algo más que orden y brillo. Necesitaba calor. Esa noche, antes de dormir, pasé por la puerta entreabierta del cuarto de Lara. Estaba despierta, mirando al techo. La luna iluminaba su rostro pálido. Pensé en su padre, encerrado en su despacho, y en el retrato de la madre observándolo todo desde la pared. Me prometí en silencio que haría algo. No sabía qué ni cómo, pero ese silencio no podía seguir siendo la voz de la casa. Al día siguiente, me dediqué a observar con más atención. La cocina era un teatro de perfección. Ollas bruñidas, salsas emulsionadas, emulsiones teñidas con micrometría. El jefe de cocina, un hombre de manos firmes y semblante serio, consideraba el pollo empanado y la crema de calabacín como artesanía. Pero la artesanía no llevaba calor. Vi cómo colocaban, con una reverencia casi ritual, las bandejas en la mesa del comedor, y luego volvían a la cocina con sus manos limpias, como si llevasen la ofrenda a un altar vacío. A Lara le servían por protocolo. La bandeja frente a ella brillaba con la opulencia del restaurante, pero la niña apenas la miraba. Sus dedos jugaban con la servilleta. La comida quedaba intacta como si fuese parte del decorado. Una vez, el cocinero dejó una cucharilla en la mesa y con un gesto que pretendía ser amable, probó la salsa con la punta de la cuchara y frunció el ceño. «No entiende», murmuró, más para él que para mí. «No es que no le guste,
No come. Yo me movía entre los pasillos de la casa como una sombra que aprende. Limpiaba luces que nadie encendía, ordenaba habitaciones donde la ropa de la señora aún olía a perfume. Poco a poco fui atando pequeñas notas. La muñeca de Lara tenía un hilo suelto. Su ropa, aunque impecable, era demasiado seria para su edad. El retrato en la mesa parecía atraer su mirada como un imán. También noté que, cuando algún aroma verdadero, pan recién horneado, cebolla dorada, se filtraba por la casa, la niña levantaba la cabeza, como si un resorte la despertara. Hablé con la señora de la cocina con timidez. ¿Qué come usted cuando era pequeña?, le pregunté una tarde mientras recogíamos platos. Ella se quedó pensando. Luego, con la humildad de quien ha visto todo, me contó de sopas sencillas, de guisos que calentaban las manos y el corazón. Me habló de una sopa de pollo con verduras que su madre hacía cuando alguien estaba triste. La describió con tantos detalles que pude casi olerla. Fue una revelación. En la mansión faltaban esas comidas que no solo nutren el cuerpo, sino que también recuerdan al alma que está viva. Esa noche, mientras la casa dormía con su silencio habitual, me quedé en la cocina. Preparé algo que no estaba en el menú. No era elegante ni tenía nombres exóticos. Corté unas verduras humildes, sazoné con sal y un trozo de limón, y dejé que la sopa hirviera despacio, prometiéndome a mí misma no forzar nada. No era mi lugar imponer costumbres, pero sentía que debía ofrecer algo distinto, un olor que hablara de casa y no de protocolo. Puse un plato en la pequeña mesa de servicio junto a la puerta del dormitorio de Lara y me senté a esperar. Desde allí la observé, a la luz que escapaba por la rendija. Ella salió despacio, con pasos que no hacían ruido. Se detuvo ante la bandeja, miró la cuchara y después a mí. Había en sus ojos algo parecido a la vergüenza. No quería aceptar. No quería deber favores. No obstante, sostuvo la cuchara, se llevó la primera cucharada a la boca y algo en su expresión cambió. Un recuerdo. Un hilo que conectaba con un tiempo antes del vacío. Guardé silencio para no romper ese instante. Los días siguientes se convirtieron en un delicado ritual secreto. Cada mañana, antes de que la casa despertara, preparaba pequeños platos que no formaban parte del menú del chef. Un poco de arroz con caldito de verduras, pan recién tostado con mantequilla, infusiones de hierbas dulces. Todo lo hacía con cuidado, midiendo cada aroma, cada textura, imaginando cómo podrían despertar algo dormido en Lara. Ella me observaba desde la puerta, con la muñeca en brazos y los ojos grandes, verdes como hojas nuevas en primavera. Cada plato que le ofrecía era un gesto silencioso, un puente entre su silencio y mi intención de abrir un camino hacia ella. No había palabras, apenas miradas, gestos mínimos. A veces, un roce accidental de manos al pasarle la cuchara bastaba para dibujar un pequeño gesto de confianza en su rostro. Recuerdo un día en particular, cuando la lluvia caía con fuerza sobre los ventanales del comedor. El sonido del agua golpeando el vidrio llenaba la casa con un murmullo que parecía protegernos del mundo exterior. Puse un plato de sopa humeante sobre la mesa junto a la puerta de su dormitorio y me senté en la esquina, observando. Lara se acercó lentamente, la respiración contenida, como si temiera que aceptar aquel plato fuera un error imperdonable. La vi tantear la cuchara con la punta de los dedos antes de llevarla a la boca. Su expresión cambió al instante. Sus ojos se abrieron, un hilo de sorpresa y deleite recorrió su rostro, y por primera vez en semanas escuché un pequeño que la escapó sin querer. Aquel sonido me llenó de un calor que no sabía que necesitaba sentir. Sentí que no solo había alimentado a una niña, sino que había tocado algo más profundo. Un corazón encerrado. Una casa congelada por la ausencia. Desde ese momento, algo cambió en nuestra relación. Lara comenzó a buscarme en la cocina, a seguir mis pasos con curiosidad, a hablarme en susurros sobre cosas mínimas. La muñeca, la lluvia, un libro que había hojeado en su biblioteca. Yo escuchaba, respondía con cuidado y, sobre todo,
con paciencia. La rutina de la mansión también comenzó a transformarse. Félix, aunque seguía imperturbable en apariencia, se detuvo más veces en el comedor, observando a su hija comer. Su rostro mostraba un atisbo de alivio que desaparecía tan rápido como aparecía. Su orgullo lo retenía, pero en sus ojos pude leer un reconocimiento silencioso. Algo estaba cambiando. La casa, antes fría y silenciosa, empezaba a respirar nuevamente, aunque con cautela. Una tarde, mientras retiraba los platos, Lara se acercó a mí y, tímidamente, me ofreció un dibujo. Era un retrato de la sopa que le había preparado, con humo dibujado saliendo del cuenco y pequeños corazones alrededor. Sonreí, conmovida, y sentí que la conexión que habíamos construido en silencio se hacía tangible. Comprendí entonces que no se trataba únicamente de comida. Se trataba de volver a enseñar a alguien que la vida podía ser dulce, incluso después de la pérdida, incluso en medio de una casa que parecía haber olvidado cómo latir. El día que Lara probó la sopa completa, fue como si la casa misma exhalara un suspiro que había contenido durante meses. Me encontraba en la cocina, barriendo con cuidado para no hacer ruido, cuando escuché un pequeño proveniente del comedor. Me detuve, el corazón latiéndome con fuerza. No estaba segura de si había oído bien. Salí despacio, con la escoba aún en la mano, y vi a la niña sentada frente al plato, la cuchara en la mano, el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y deleite. Su timidez era evidente. Se movía con cuidado, como si cada acción fuese una prueba que debía superar. Pero a medida que tomaba la segunda cucharada, su postura se relajaba. Los hombros caían un poco más, y por primera vez noté un brillo de vida en sus ojos que no había visto desde que llegué a la casa. La observé en silencio, conteniendo una emoción que amenazaba con desbordarse. No era solo la comida. Era la aceptación de que podía recibir algo sin miedo, sin culpa, sin la sombra de la tristeza constante que la había marcado. Félix apareció en el umbral del comedor. Su expresión, rígida al principio, se transformó en un desconcierto mezclado con alivio. Se quedó allí, sin decir palabra, mientras observaba a su hija disfrutar de cada cucharada. Era la primera vez que lo veía así, vulnerable, pendiente de algo que no podía controlar con dinero ni autoridad. Su mirada se encontró con la mía por un instante, y en ella leí un agradecimiento silencioso. La niña terminó el plato y, antes de levantarse, me lanzó una mirada tímida pero clara. Quería que supiera que le había gustado, que confiaba en mí. Sentí que algo dentro de mí se llenaba de una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que aquel momento no era casualidad. Había sido el fruto de paciencia, observación y una pizca de intuición, pero sobre todo, de querer conectar con alguien que había perdido mucho más que la inocencia de su infancia. Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, Félix entró y se quedó a mi lado por un momento. No dijo nada al principio, solo miraba la olla vacía con los ojos fijos en la llama. Luego, con voz suave, murmuró un «gracias». No sabía si era por la comida, por el gesto o por devolverle a su hija una parte de la vida que había estado ausente. Sonreí apenas, sin palabras, porque entendí que algunas emociones son demasiado profundas para expresarlas con frases sencillas. Después de ese día, supe que todo había cambiado. Cada comida preparada ya no era un acto rutinario, sino un puente entre el dolor y la esperanza, entre la soledad y la calidez de un hogar que comenzaba a sanar. Y mientras me retiraba a mis habitaciones a descansar, podía escuchar a Lara jugar suavemente con sus muñecas, inventando historias que antes nadie escuchaba. Ese pequeño sonido era, para mí, la música más hermosa que podía oír. Con el paso de los días, un cambio sutil pero firme se instaló en la casa. Lara comenzó a buscarme por la cocina, siguiendo mis pasos con una curiosidad que me llenaba de una alegría silenciosa. Cada mañana, antes de que el sol penetrara por completo los ventanales del comedor, ella ya estaba allí,
observando cómo picaba las verduras o removía la sopa. A veces con manos pequeñas ayudaba a mezclar los ingredientes, y en sus ojos podía leer un brillo de complicidad que me hacía sentir que estábamos construyendo algo más grande que una simple relación de empleada y niña. Estábamos creando un hogar juntas. Félix, por su parte, seguía siendo reservado. Aunque yo podía percibir la ternura que despertaba la recuperación de Lara, su orgullo no le permitía expresarla abiertamente. Se limitaba a pasar por el comedor, mirar de reojo y asentir levemente. Sin embargo, sus gestos se volvieron menos rígidos, sus pasos menos apresurados. A veces, mientras preparaba la comida, podía oírlo suspirar con un alivio contenido, un respiro que parecía decir que la tormenta estaba empezando a ceder. Un día, decidí atreverme a preparar un postre sencillo, un pudín con frutas frescas. Lara se sentó frente al plato, y mientras lo probaba, se escuchó un pequeño «delicioso». Esa palabra, simple y clara, hizo que mi corazón diera un vuelco. Verla disfrutar de algo hecho con mis manos me enseñó que, a veces, los gestos más humildes pueden tener un impacto que nadie anticipa. A partir de ese momento, cada comida dejó de ser un acto de supervivencia y se convirtió en un momento de encuentro y alegría. Noté también cómo la niña empezó a abrirse en otros aspectos de su vida. Empezó a hablar más, a contarme secretos pequeños sobre su día, sobre los libros que le gustaban, sobre las canciones que escuchaba. Sus risas, suaves al principio, comenzaron a resonar en la casa, llenando espacios que antes parecían vacíos. Cada sonido era un recordatorio de que el alma de Lara estaba despertando de un letargo forzado por la pérdida y el dolor. Una tarde, mientras retirábamos los platos del almuerzo, Félix se detuvo junto a mí y comentó, con un tono que pretendía ser casual, que notaba cómo su hija estaba recuperando el apetito. Sonreí discretamente, guardando la humildad que me enseñaba a actuar sin buscar reconocimiento. Sin embargo, en ese pequeño instante, supe que mi presencia y mi esfuerzo habían transformado no solo la rutina de la casa, sino también la vida de aquella familia. El regreso del apetito no fue solo físico, fue un renacimiento emocional. Cada cucharada de sopa, cada postre compartido, cada gesto de complicidad con Lara, se convirtió en una semilla que empezaba a germinar en el corazón de Félix y en el de la niña. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a vibrar con la calidez de la vida que retornaba, y yo, en mi papel humilde pero esencial, sentía que estaba siendo testigo de un milagro cotidiano, delicado, silencioso, pero absolutamente real. Fue un jueves por la tarde cuando Félix regresó de un viaje de trabajo y la casa parecía distinta. El aire estaba más cálido, el comedor olía a pan recién horneado, y sobre la mesa, Lara sonreía mientras comía un pequeño pastel que había preparado con mis propias manos. Al verlo, sentí una mezcla de nervios y alivio. No sabía cómo reaccionaría al observar esta nueva dinámica, al ver a su hija feliz y participativa después de semanas de silencio. Se detuvo en la entrada, con las manos ligeramente tensas a los costados, como si necesitara armarse de valor para dar un paso adelante. Sus ojos recorrían cada detalle, la sopa todavía humeante, las migas esparcidas por la mesa, la mirada atenta de Lara hacia mí mientras tomaba un bocado. Fue un momento cargado de tensión silenciosa, porque no se trataba solo de un gesto de agradecimiento. Estaba enfrentando la evidencia de que alguien más había restaurado lo que él no había podido. Finalmente, cruzó la sala con pasos medidos y me llamó a su despacho. Mi corazón latía rápido, anticipando lo que sucedería. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de sí y, con un hilo de voz que rara vez permitía en público, me dijo: «Clara, gracias por todo, por devolverle a mi hija la vida que se había perdido, por traer de vuelta la risa a esta casa». Me quedé en silencio, intentando que mi emoción no se mostrara. No era mi intención recibir reconocimiento, simplemente había hecho lo que sentía correcto. Sin embargo,
En su mirada vi la vulnerabilidad de un hombre que había estado cargando con la tristeza y la culpa durante meses. Esa expresión me recordó que, detrás del millonario frío que la gente veía en la calle, había un padre que sufría en silencio, igual que su hija. Félix continuó, y en sus palabras había más que gratitud. Había humildad, había una conexión silenciosa entre nosotros que ningún título, ninguna jerarquía podría romper. No sé cómo agradecerte, dijo. Has hecho más de lo que un sueldo puede pagar. Has cambiado nuestra vida. Lo único que pude hacer fue sonreír, bajando la mirada y apretando mis manos suavemente. Le aseguré que no había hecho nada extraordinario, que solo había seguido mi instinto, que había visto a su hija y no podía ignorar su sufrimiento. Sin embargo, ambos sabíamos que lo que había sucedido era raro, casi milagroso. Una empleada humilde había logrado abrir las puertas cerradas de una niña y un padre que se habían perdido en su dolor. Cuando salí de su despacho, sentí que algo en la casa había cambiado para siempre. Félix regresó al comedor, se sentó a observar a Lara mientras jugaba con sus muñecas, y por primera vez, su presencia no generó tensión, sino una especie de armonía silenciosa. La niña levantó la mirada, me sonrió, y en ese instante comprendí que mi trabajo, mis pequeños gestos y mis sopas humildes habían logrado algo mucho más grande que simplemente alimentar. Habíamos reconstruido un hogar, un corazón y una familia fragmentada. Esa noche, mientras guardaba los utensilios y cerraba la cocina, escuché a Lara reír suavemente, un sonido claro y luminoso que llenaba cada rincón. Supuse que Félix también la escuchaba desde el comedor. Sonreí en silencio, sabiendo que cada esfuerzo había valido la pena, que cada plato preparado con cuidado había sido un puente hacia algo más grande que nosotros, la vida misma. Aquella noche, mientras el cielo se oscurecía tras los ventanales del comedor, la casa estaba llena de un aroma distinto, mezcla de pan recién horneado, sopa tibia y la sensación de que algo se había transformado por completo. Lara estaba sentada a la mesa, su plato frente a ella, pero esta vez no había tensión ni temor. Su sonrisa iluminaba cada rincón, y sus ojos brillaban con una confianza que antes no existía. Félix, de pie detrás de su hija, miraba la escena con una mezcla de orgullo y alivio que apenas podía disimular. Ya no era el hombre rígido y distante que había recibido la casa conmigo. Había algo más suave en su postura, una apertura silenciosa hacia la vida que se filtraba nuevamente en su hogar. La vi sentarse junto a Lara, acomodar su silla, y por primera vez en semanas, todos compartimos el mismo espacio sin que el silencio pesara entre nosotros. Me senté discretamente a un lado, observando. No era necesario decir palabras. La conexión estaba en los gestos, en las pequeñas miradas que intercambiábamos, en el simple hecho de estar presentes. Cada cucharada que Lara tomaba era un recordatorio de que la infancia no estaba perdida, de que la tristeza podía ceder ante la paciencia y el cuidado sincero. Después de la cena, mientras retirábamos los platos, Félix se acercó y me tocó el hombro con un gesto que era a la vez paternal y agradecido. No dijo nada, porque no hacía falta. Su silencio decía todo. Había comprendido que mi labor había sido más que preparar comida. Había devuelto algo esencial, un puente entre el dolor y la esperanza, entre la soledad y la calidez de un hogar. Lara me miró y me lanzó un pequeño abrazo, tímido pero lleno de sinceridad. Sus risas comenzaron a resonar, suaves, juguetonas, como si la casa misma respirara con alivio. Aquella noche, no solo alimenté a una niña, alimenté su confianza, su alegría, y también el vínculo silencioso entre padre e hija. Cuando todo estuvo en orden y me retiré a mi habitación, escuché a Félix cerrar la puerta del despacho y luego los pasos de Lara corriendo hacia su cuarto. La casa ya no era un lugar de silencio y sombras, era un hogar vivo. Me acosté en mi cama, escuchando los ecos de risas y pasos ligeros, y por primera vez desde que llegué, sentí que había cumplido un propósito más grande que yo misma. Mientras apagaba la luz, pensé que el trabajo de todos los días,
Los pequeños detalles que parecían insignificantes habían reconstruido algo que parecía irrecuperable. La mansión, antes fría y distante, ahora latía al ritmo de la vida de Lara y el corazón silencioso de Félix. Y yo, desde mi lugar humilde, había sido testigo y partícipe de esa transformación. Una mesa llena de vida, risas y esperanza se había instalado para quedarse, recordándome que los milagros, a veces, llegan envueltos en la sencillez de un plato de sopa y el calor de una sonrisa.